Claramente estamos en una transición y aunque veníamos escuchando esta famosa ascensión planetaria, más que nada las personas que estaban en el mundo de la espiritualidad, que venía mencionando esto hace mucho, es algo concreto, está pasando. La Tierra, el planeta, el que vivimos, es un ser viviente, tiene una superconciencia, Sí. es un ser muy, muy amoroso, es un espíritu muy elevado, justamente para poder albergar toda la vida que tiene y todas las experiencias que se pueden desarrollar aquí. La humanidad sí ahora tiene el desafío de acompañar la ascensión de la Tierra, porque es un desafío, implica adaptarse biológicamente, implica también actualizar la conciencia a lo nuevo que se propone. Estamos en algo que se llama el máximo solar. El Sol tiene ciclos de cada 11 años y medio, tiene ciclos en donde cambian sus polos magnéticos, que básicamente es para conocer a la Tierra. Bueno, Martín, gracias por estar el día de hoy conmigo. Bienvenido a este espacio. Gracias por resonar con mi proyecto. Te lo decía hace unos segundos y me honra mucho que estés el día de hoy acá. Así que nada, gracias de nuevo por estar el día de hoy con nosotros. Bueno, gracias a vos, Soneli, por este espacio tan bello que estás creando, de conciencia también, que es muy importante eso. Y bueno, yo quería traer hoy algunas cosas sobre Madre Tierra, sobre el planeta viviente que habitamos y cosas de actualidad que tienen que ver con la Tierra también. Sí. Absolutamente. De hecho, te quería agradecer también por eso, porque cuando conversamos me propusiste unos temas que me hicieron muchísimo sentido, sobre todo ahora. Así que nada, más o menos el primero era relacionado a la actualidad. Y nada, cuéntanos cómo desde tu perspectiva justamente ves esto que está ocurriendo actualmente. Algunos lo ven como caos, otros los ven como un cambio que digamos es necesario y más allá de necesario es un cambio que se está dando y punto, queramos o no. Entonces, cuéntanos esa perspectiva que tienes al respecto de todo esto que está ocurriendo en el planeta Tierra. Sí, bueno, claramente estamos en una transición. Y aunque veníamos escuchando esta famosa ascensión planetaria, más que nada las personas que estaban en el mundo de la espiritualidad, se venía mencionando esto hace mucho, es algo concreto, está pasando. Yo hago, por ejemplo, el seguimiento de lo que es algunos fenómenos en la biosfera, de lo que es el clima espacial, de lo que son los ciclos del Sol. Y concretamente se está dando ese fenómeno. Un poco mi tarea es eso, es como esas cosas, poder conectarlas a lo concreto. Porque a veces cuando lo vemos de la espiritualidad, nos gusta como volar con la imaginación y hay una parte también que es como bien concreta, ¿no? Que eso es parte como de mi servicio, de cómo esos ideales espirituales, cómo los podemos traer a tierra. Entonces, sí, concretamente hay un proceso de una fase de evolución de la Tierra, es algo muy peculiar. Y se da también a nivel, bueno, a todos los cuerpos. A modo de intro, me gustaría mencionar que, bueno, por ahí la mayoría de los que vean esto lo intuyen, pero la Tierra, el planeta, el que vivimos, es un ser viviente, tiene una superconciencia, es un ser muy, muy amoroso, es un espíritu muy elevado, justamente para poder albergar toda la vida que tiene y todas las experiencias que se pueden desarrollar aquí. Y tiene una forma como de un geoide, no es una esfera específicamente, es como un geoide, está achatado en los polos, como si fuera un toroide, y tiene cuerpos concéntricos. Nosotros los humanos tenemos este diseño como de estrella de 5 puntas, con las extremidades, ¿sí? Que
Es como una forma, Bien, un diseño Kumara. Pero la Tierra es un ser con otras formas, tiene cuerpos concéntricos, tiene un núcleo, y tiene diferentes capas que la van rodeando. Nosotros estamos en la capa de la superficie, en la corteza, junto con el reino mineral, reino vegetal, reino animal, reinos débicos, ¿sí? Hay muchas formas de vida que también no vemos con los ojos de la carne, sí los vemos con los ojos del espíritu. correcto. Y también estamos en un proceso en donde se empieza a precipitar una capa que le llamaban también, los científicos le llamaban noósfera, hace ya bastante tiempo, que se da como por este proceso mismo que vive también la humanidad, ¿no? Como de ebullición evolutiva, le decían los científicos, la noósfera. Es Bien, como una muy hiperconciencia bien. que se está generando en la Tierra. Mm, sí, y cómo todo esto que has podido ver está, o sea, digamos, hay como una pregunta de que es primero si el huevo o la gallina, pero ¿qué se da primero? ¿El planeta está haciendo todo este proceso y está impactando en las personas o las mismas personas también están viviendo un proceso y en conjunto con la Tierra están como en esa, no sé si la palabra es correcta, simbiosis o algo así, como que se están complementando ambos procesos Claro, evolutivos? totalmente. Sí, bueno, a mi sentir, la Tierra está haciendo en su proceso, lo ha hecho muchas veces, han habido muchas humanidades. Seguro habrás escuchado hablar de Atlántida, Lemuria, Mu, la raza polar, diferentes Sí, estadios de la humanidad. Bueno, ahora viene otro estadio completando este estadio, que le llamaban también algunas culturas ancestrales el sexto sol, le decían también, porque también es un ciclo que cambia el sol, cambia su frecuencia, su intensidad, su manifestación. Entonces la Tierra, obviamente, nosotros somos parte de la dinámica de la Tierra es parte de la dinámica del Sol, ¿sí? Está todo entrelazado. Eh, está todo relacionado. Totalmente, Ujú. totalmente. La humanidad sí ahora tiene el desafío de acompañar la ascensión de la Tierra, porque es un desafío, implica Claro. adaptarse biológicamente, implica también actualizar la conciencia a lo nuevo que se propone. Entonces, bueno, eh, por eso estamos aquí comunicando todo esto también, ¿no? Correcto, correcto. ¿Y cómo es esa adaptación? ¿Cómo ves la adaptación biológica y de conciencia de las personas ante estos cambios? Porque si es verdad que hemos visto, a mí me pasó algo muy interesante, como que yo empecé un poco por lo externo, como un Mm, orden externo, y luego internamente también viví procesos de salud que me impulsaron a hacer algunos ajustes y con esos ajustes vinieron otros cambios más. Entonces, probablemente algunas de estas sincronicidades o algunas de estas cosas que nos pasan nos van llevando igual a ese camino de ir adaptando, como bien lo dices, esa biología y esa conciencia a todos estos claro, cambios. No sé si claro. te hace sentido. Y mirá, es en todos los cuerpos, ¿no? Uno lo puede abordar desde un cuerpo específico y eso obviamente Ujú. va repercutiendo en el todo. Así como la Tierra tiene cuerpos concéntricos, también nosotros tenemos cuerpo físico, cuerpo emocional, cuerpo mental y están todos acoplados, ¿sí? Eh, entonces, bueno, hay que ir Sí, conociendo todos esos cuerpos, entender un poco cómo funcionan. Además es algo lindo, es como cuando la gente dice autodescubrirse, bueno, es eso, entender cómo funciona el cuerpo físico, cómo lo podés restaurar vos mismo sin tener que estar pendiente de sanaciones externas, ¿sí? Lo mismo con el cuerpo emocional, mm, mental, con los cuerpos sutiles. Para mencionar así como brevemente,
bueno, el cuerpo físico obviamente que se ve afectado por los cambios en la biosfera, por las actualizaciones que están habiendo en el Sol, está subiendo el gradiente de luz, sonido, vibración que llega a la Tierra, está subiendo constantemente. ¿M? Todos los que han escuchado la frecuencia Schumann, bueno, hay mucha información de eso. Y Sí. en la biosfera todo eso resuena. ¿M? En el reino mineral, en el reino vegetal, se da naturalmente esa evolución, las células leen la energía del sol, la vibración, lo pueden, automáticamente se va dando esa automatización evolutiva. El humano, como tiene libre albedrío, también el cuerpo humano tiene un diseño perfecto y se actualiza automáticamente, pero han Ujú. habido ciertos inventos del humano que son las cosas que a veces ralentizan. Por ejemplo, lo que hace el cuerpo físico, toda la alimentación ultraprocesada, toda la comida con muchos químicos va acidificando el cuerpo. Entonces, bueno, hay que tratar de alcalinizarlo un poco. ¿M? Hay muchas formas de alcalinizarlo. Agua de mar, alimentos alcalinos, vegetales, ¿sí? Eh, Alcalinizar el pH de la sangre. Y luego, bueno, sin desintoxicar. Todos los que en algún momento hemos estado en un pueblo o en una ciudad, hemos tenido contacto con alimentos que producen parásitos, entonces eso se limpia, no pasa nada, es parte del proceso. Pero bueno, son pequeñas cosas, tener nociones de Bien. detox y de saber cómo darle, más que nada, cómo darle pausas al cuerpo para que el cuerpo se pueda empezar a restaurar, porque el cuerpo se autocura solo. ¿M? En culturas milenarias, ancestrales, una de las medicinas básicas que se utilizaban en Medio Oriente, por ejemplo, ahí en las tierras de Yeshua y María Magdalena, una de las medicinas sencillas Sí. es ayunar, por ejemplo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el ayuno, Me leíste la mente, Martín. Qué el maravilla. ayuno es simplemente dar una pausa al cuerpo para que el cuerpo se reorganice. El cuerpo tiene una inteligencia propia, ¿eh? Crayon también lo menciona eso, el cuerpo tiene una inteligencia propia. Entonces el ayuno simplemente es dejar de hacer, dejar de interferir con el cuerpo y permitirle que el cuerpo se reorganice. Casi todas las medicinas más efectivas son así de simples, ¿eh? Y todas las culturas madres de la tierra lo sabían. Los chinos le decían Wu Wei a eso, al no hacer. Cuando uno tiene que resolver algo, poder detenerse y permitir que la naturaleza reorganice las cosas. ¿M? Eso, Absolutamente. Y claro, obviamente, sí, sí, no, no, decime. perdón. No, que se me vino a la cabeza que, bueno, a estas alturas, por ahí pelear como con el tema del sistema, Claro, claro. valga ahí la cacofonía, la redundancia, por ahí ya como que uno tiene cierta, ¿cómo le diría? Siento que es como, ya no tiene caso, es Claro, lo que es. claro, ¿Verdad? Pero ciertamente se han creado ciertos claro. sistemas que han hecho que todo esto que estamos hablando, que me estás comentando, el ayuno, el descansar, el desintoxicarse, Mm, desparasitarse, todo esto quede como en un segundo plano o completamente claro. olvidado también por la gente, ¿no? Pero bueno, ir descubriendo cómo volver a ese origen, a eso que antes estaba más que vigente y se mantiene vigente, pero bueno, lo dejamos ahí olvidado por todo lo que estoy comentando, pero es como una de las salidas más cercanas, ¿no? Para ir acompañando todo este proceso Sí, evolutivo también. sí, porque desde lo físico se siente, ¿no? Fuerte. Básicamente, la experiencia en la materia es bastante intensa y concreta. Eh, Eso mismo para todos los Sí. cuerpos, ¿eh? Bueno, yo tengo un montón de material disponible, siempre cualquiera que necesite simplemente me dice, el material está ahí de este tipo de abordajes. También con lo del cuerpo emocional, el cuerpo mental. ¿M?
hay formas de restaurar esos cuerpos que son muy sencillas, solamente que la información se había olvidado o se había distorsionado. Eh, por ejemplo, algo que es interesante ahora traer acá, eh, poner sobre la mesa, que es una enseñanza como muy, muy primordial de las culturas madres de Oriente. Y digo culturas madres porque antes Sí, que se instale esta forma que le llaman patriarcado, por decirle de alguna manera, ¿no? Es como un patriarcado mal entendido, es como una cosa, antes que se genere sí, esa cultura invasiva que pasa por arriba de la tierra, que, claro, distorsionada. habían Ujú. culturas que se llamaban culturas madre, que tenían una conexión total con la tierra. Entonces de ahí ellos tomaban el conocimiento de primera mano. ¿Mm? Y esas culturas estuvieron en todo el planeta. Ujú. Y, por ejemplo, en Oriente se menciona que el error primordial, ellos le llaman así como el primer error, el primer olvido, es que el ser, en este caso el ser humano, se siente desconectado de la fuente, se siente desconectado, como que se separó de la fuente, de la tierra, de la naturaleza. Esa primer confusión, porque en realidad estamos conectados con la tierra, con la naturaleza, pero esa primer confusión es lo que llevó al humano a empezar a tener confusión, lo que en Oriente también llaman la generación del samsara. Se empezó a generar lo ilusorio, lo que confunde, la ofuscación mental, ¿sí? Todas las perturbaciones emocionales Mm. por esa herida primordial de sentirse separado de la fuente. ¿Mm? Eso es lo que el Buda mencionaba en la primer noble verdad. Él hacía referencia a eso. Él decía, el sufrimiento existe en la primer noble verdad, haciendo referencia a eso. Dukkha, decía él, el sufrimiento tiene que ver con esa primera emoción que se genera al sentirse separado. Entonces, el retomar estas culturas antiguas, estas culturas madre, tanto las de Oriente, del Dharma, como los celtas en Europa, o todas las culturas nativas, aquí los incas, los aymaras, tienen muy en claro que hay que conectarse con la naturaleza, con la madre tierra. Es parte del proceso de restaurar la armonía. De todos los cuerpos, obviamente. Correcto. Y en el cuerpo mental específico, siempre todas las enseñanzas antiguas apuntan a eso, a tratar de quitar esa ilusión de que estuviésemos separados de la naturaleza. ¿Y por qué digo esto? Porque Ujú. cuando vemos nuestra cultura, más que nada acá nosotros que estamos en Occidente, Occidente es como un aspecto más racional. En el planeta, de los dos hemisferios, Cierto. Occidente vendría a ser el hemisferio izquierdo, más analítico, más racional, entonces se ha metido dentro de la materia, ha abierto el átomo, la ciencia, han empezado a manipular la materia, mientras que Oriente vendría a ser el hemisferio derecho, más intuitivo. Y Occidente, en ese Mm. olvido, en esa confusión, ha empezado a manipular de una forma excesiva la materia e incluso a pensar de que si contaminan el ambiente, que somos nosotros también el ambiente, los elementos somos todos nosotros, si los humanos se han olvidado tanto, claro, Absolutamente. han llevado a tal punto ese olvido, Mm. esa desconexión, que piensan que no pasa nada si contaminan el aire, el agua, la tierra. Eso es parte del primer olvido. Es ese primer Mm. olvido que mencionaban antiguamente, cuando uno recuerda, pero uno recuerda en serio, cuando lo hace carne, automáticamente se te van las ganas de dañar, empezás a entender que todo tiene vida y que todo el tiempo estamos en esa dinámica interna y externa con la tierra. Y que además todos estamos conectados, como que lo que le pasa a la otra persona o al otro ser también nos pasa a Claro, cada uno. claro. Eh,
Incluso Ujú. a mí me llama bastante la atención porque esto que te estoy contando, que no es nada de otro mundo, es bastante sencillo, no lo enseñan en las escuelas, no lo enseñan en universidades, incluso las religiones formales tampoco lo predican mucho abiertamente. ¿M? Y claro, ¿y por Mm, qué? Es algo tan simple, porque de ese primer movimiento, ese primer olvido, antiguamente decían como que de una misma base surge todo. O sea, la tierra como dimensión, la madre, de ahí viene la palabra materia, la mater, la materia, la que genera todo lo que vemos, ¿sí? Es una misma base, que es sí, pura, que es luminosa, ¿sí? Que es benéfica, pero que en su diversidad de creación, cuando el humano se identifica con el error, primero aparece ese olvido, el olvido primordial de estar conectados a la naturaleza, y luego de ese primer olvido viene la sed. Buda decía Trishna, ¿m? Trishna con T. Trishna significa la sed. ¿Por qué? Porque como uno se siente que se separó del universo, uno quiere empezar a ser alguien. ¿Sí? Ahí se forma el ego, ahí se forma la mm, personalidad. ¿M? Y nosotros, claro, la wow, tiene sed, uno sentido. empieza a tener sed. ¿Sí? Cuando vemos las historias de los seres que se han conectado totalmente de vuelta con la madre tierra y se han despertado, porque despertarse es volver a conectarse con todo, con la naturaleza, ellos dejan de tener esa sed. Por eso se llama liberación, están tranquilos, ya está. Como que ya está, no te falta más nada, te volviste a conectar con todo. Claro, son cosas muy, Ya son no, cosas muy claro. simples, ¿sí? Ujú. Entonces por ahí si lo empezamos a ver así como un relato tan sencillo, uno puede empezar a entender un poco más todo lo demás. Cuando vemos nuestra cultura occidental, que es como una vorágine, ¿sí? De velocidad, de acumular, de riquezas, eso justamente que es es la sed de los seres que quieren Claro, ser algo claro, el foco en la materia exacto, solamente. exacto. Ujú. Eso, por supuesto, eso es Mm, desde el cuerpo mental, como esa confusión desde el mental interactúa con todos los cuerpos, con el emocional, con el físico, ¿sí? Estamos hablando de lo mismo desde diferentes cuerpos. claro, ¿M? Así como en el cuerpo hay entiendo. una alquimia de que somos lo que comemos, bueno, en el mental somos lo que pensamos, y mientras esté ese error, de ese olvido de estar, de ser de naturaleza, nosotros también, el humano es donde piensa que está por sobre las leyes naturales. Eh, y, Mm, y por eso claro. se dan esas dinámicas que vemos hoy en día, ¿no? Así de que, bueno, cambio climático, eh, bastante, Mm, bastante que la Tierra está haciendo un proceso gradual, porque el proceso está siendo gradual, como que Gaia, como que Madre Tierra nos está esperando, porque los tiempos de la biología son lentos, ¿m? Son despacio, ¿sí? Es como el cuerpo claro. físico es como el más denso, no es una connotación negativa, eso es como es el más material, el cuerpo físico, entonces la vibración es la más lenta. Sí. Entonces el ADN, las células van haciendo sus movimientos como más suaves, ¿sí? En cambio los otros cuerpos, cuanto más arriba vamos, son como Claro, más requiere de más tiempo. claro. La parte biológica, biosférica, biológica, es más tranquila, digamos, tiene que ser más armónica, y los cuerpos superiores son como más instantáneos, más rápidos. ¿Mm? Sí, por eso es como que empieza todo primero ahí, en lo que nos cae la Claro, ficha, luego lo demás va progresivamente como claro. decantando. Digo esto porque está bueno entender que por qué en Oriente le brindan importancia al cuerpo mental y emocional. Cuando decimos mental y emocional es como lo mismo casi, ¿no? Se le brinda importancia porque Sí. influye, obviamente. Y en Occidente últimamente se dicen como Mm, que no, que la mente es un estorbo. Y no, la mente es luz.
y es uno de los cuerpos. No podemos ascender, no podemos acompañar la evolución de la Tierra sin todos los cuerpos afinados. Si nos puedes comentar a algunas personas que es probable que sea la primera vez que escuche de esto, cuántos cuerpos tenemos y qué herramientas simples. Tú nos hablabas del agua de mar, alcalinizar el cuerpo, todo lo que es desintoxicación, y también si podemos sumar algunas otras herramientas que tú conozcas que las personas puedan hacer uso para ir alineando estos cuerpos, irlos adaptando a todo este proceso de cambio del planeta. Sí, las herramientas para abordar hay muchísimas. En general, las más efectivas son las más sencillas. Ahora, Sí. puntualmente, es un momento interesante porque en la biosfera está aconteciendo de que el Sol está incrementando su energía. Estamos en algo que se llama el máximo solar. El Sol tiene ciclos de cada 11 años y medio, tiene ciclos en donde cambian sus polos magnéticos. El polo magnético norte va al sur y el sur cambia al norte. ¿Mm? Nuestro Sol es un sistema binario. Wow, qué interesante. Claro, igual que la Tierra. La Tierra y el Sol tienen una dinámica binaria, como la vésica Piscis. Entre los dos juntos generan la energía de creación. Entonces el Sol, cuando cambia los polos, las eyecciones solares se empiezan a acumular en su pico máximo. Cuando se cruzan los polos en el medio, en el ecuador, se intensifican las eyecciones solares. Bueno, estamos en ese momento. Por eso empezó a sonar tanto toda la resonancia Schumann, el índice KP, el clima espacial. ¿Por qué? Porque eso también nos invita a que hagamos prácticas sencillas de adaptación. Por ejemplo, bueno, básicamente hidratarse. ¿Mm? Con esto que mencionábamos, las herramientas básicas, ¿no? Para todo, pero más que nada ahora también para este momento, este proceso. Hidratación. ¿Por qué? Porque el agua, además de que es necesaria para las células, para todo el organismo, el agua también es conductor eléctrico. Entonces, cuando hay mucho voltaje del sol, el agua ayuda a que circule en el cuerpo toda esa electricidad. ¿Mm? Movimiento. ¿Mm? Porque por un lado mucha gente se siente a veces cansada cuando están estos días de tanta intensidad solar, claro, porque cansa de golpe tanta energía. Entonces, claro, descansar, pero también hacer movimientos, aunque sean suaves. ¿Por qué? Porque las articulaciones, el movimiento de las articulaciones también permite que la energía circule por los canales. ¿Mm? Si quieren se pueden poner a Tiene hacer, sentido. claro, se pueden poner a hacer tai chi, danza, lo que sea, o si no simplemente moverse, caminar, moverse, ¿sí? Movimiento libre, pero que las articulaciones, la energía circule. Y bueno, el grounding también, ¿no? Es decir, Descalzarse en la tierra. claro. Los pies descalzos, contactos en la tierra. Si hay sobrecarga en el cuerpo, eso hace que la tierra automáticamente equilibre. Un equivalente del grounding es, por ejemplo, abrazar un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol, claro, el toroide del árbol que está equilibrado se acopla con tu toroide y lo balancea. Estas cosas, viste que yo te decía al principio, un poco mi tarea es como traer a la materia lo concreto. Entonces, claro, nosotros a veces desde la espiritualidad se ve una cosa romántica, abrazar el árbol, qué lindo, claro, es lindo, una cosa amorosa, pero también Claro, pero tiene también una base científica. tiene un porqué, claro, todo eso y comprobada. tiene un porqué, son fenómenos electromagnéticos. Nosotros también somos seres magnéticos y eléctricos. Entonces, ese es el aspecto
de la biología, de la adaptación biológica que se está dando. Y por eso, si bien ya sabemos que el sistema tiene muchas cosas, bueno, a veces el mencionar esas cosas del sistema es para un recordatorio de decir, bueno, qué cosas vamos a dejar atrás y qué cosas podemos hacer para que se vaya restaurando el diseño original que nos facilita la transición. Así es. Totalmente. Con respecto a lo que mencionabas también del clima espacial, del Sol y de todo lo que está ocurriendo ahora mismo en el Sol, cómo estas emisiones que se están dando también pueden apoyar todo este proceso, cómo nos afecta a nosotros directamente. Quizás exponernos al Sol podría ser también una herramienta que tú puedas recomendar. Sí. Claro, obvio, sol, la mayor cantidad de piel que pueda estar en contacto con el sol. Obviamente, cuando estás en verano, según el hemisferio donde estés, si estás en verano el sol está fuerte, entonces tenés que buscar horas no tan potentes, no al mediodía, hacerlo a la mañana o a la tarde. La mayor cantidad de piel. Esto es un órgano, esto es un emuntorio que cubre todo el cuerpo. Contacto, vitamina D, acá. También mirar el sol, mirarlo directo desde acá. ¿Sí? Para verlo con los ojos, con los ojos físicos, hay una técnica que se llama sun gazing, que eso se hace al amanecer o al atardecer. Y se hace pocos segundos. Hay un montón de información de sun gazing, es una técnica muy antigua que lo usaban los egipcios, lo usaban también en Medio Oriente, en Asia, que consiste en mirar el sol al amanecer o al atardecer, cuando está apenitas moviéndose en el horizonte, y esa luz que ingresa en el iris, a través del iris entra más directo a nuestro sistema interno, a nuestro sistema de canales de nadis y de meridianos. Pero se hace muy poquitos segundos por día, para no quemar la vista. Bien. Pero si se hace correctamente, claro. Es muy benéfico, hay mucha información de esto, ¿sí? Y si no, algo que se puede hacer en cualquier momento del día es que mirás al sol, pero no con los ojos físicos, sino que le apuntás con este ojo, con el ojo sutil, lo apuntás. Está el sol ahí, lo mirás, ¿sí? Lo apuntás con tu ojo, es intuitivo, es fácil hacerlo. Y al principio vas a ver como un color naranja fuerte, ¿sí? De la luz, y luego vas a empezar a ver que se generan geometrías, que se generan formas, y es como una manera de estar receptivo a lo que el sol te está enviando, porque la luz es información, entonces Correcto. es una manera directa de mirarlo, ¿sí? No con los ojos físicos, con el ojo espiritual, lo direccionas hacia ahí. Me encanta. Además, he escuchado que justamente todo el universo está constituido por geometría. Claro. Entonces, si hacemos esta práctica, prácticamente, valga la redundancia, vamos a tener como el acceso visual a alguna parte de la creación también. Claro. Yo hace un tiempo diseñé una forma de arte que justamente tiene que ver con eso, con ponerse receptivo a lo que te envía el sol, y a partir de ahí tener una base de geometría, de saber dibujar, herramientas básicas, porque el sol manda muchas geometrías, el sol manda formas. Lo estás mirando y empezás a ver la flor de la vida, empezás a ver mandalas, estrellas. Entonces eso, claro, es información. Qué precioso. Claro. A veces puede pasar que uno en meditación de repente empieza a ver un montón de figuras que vienen así, muy rápido. Es porque es información que luego con el tiempo tu cuerpo lo expresa en forma de ideas que se te ocurren, inventos que se te ocurren. Esa información es como un paquete comprimido de luz que luego se abre en cosas que intuitivamente se te ocurren. Y es información que manda el sol.
Así es, así es. ¿Y qué nos puedes decir de esos síntomas? Ya hablábamos de que las personas están sintiendo como ciertos cansancios o algo que por ahí no pueden ni siquiera explicar muy bien, pero ¿cuáles son esos síntomas que podemos ir identificando? Como, bueno, no me estoy volviendo loca, no me pasa nada, no es que tengo que ir directo a un médico, Claro, claro. sino que es algo que está ocurriendo en mi cuerpo y que tiene que ver con todo esto como para Claro. Sí. entrar un poco más en calma también. Totalmente, claro. Bueno, una de las herramientas también imprescindibles es la respiración, respirar, ¿m? Porque la respiración te trae acá, te trae enseguida. Cuando estamos, por ejemplo, agitados, asustados, la respiración está agitada. Si uno se da cuenta de eso y como que inhalas y exhalas, automáticamente te calma y te trae de vuelta al eje, ¿sí? Porque justamente eso, cuando las personas están preocupadas, ansiosas o con un problema o un dolor, algo, justamente es como si el cuerpo mental se les estuviese disparando del eje. Entonces la manera de traerlo, lo traes acá. ¿Sí? Cada vez que nos ponemos en el aquí y ahora, siempre nos damos cuenta que está todo bien. Es muy loco eso. Porque cuando pensamos en algo que pasó, nos preocupa, o pensamos en lo que puede venir y nos preocupa, pero si en medio de esa preocupación venís aquí ahora, siempre te das cuenta que en realidad está todo bien. Cada vez que uno viene al aquí ahora, Correcto. te das cuenta que está todo bien. Bueno, por eso la respiración hace eso, te trae, ¿viste? Son cosas muy simples esto Sí. que digo, pero son las herramientas. No, Claro. obviamente. Entrar en estados meditativos también, Martín, porque Claro. por ahí no necesariamente hay que No, sentarse no, y claro, hacer las meditaciones que son fantásticas, ojo, claro, claro, están fantásticas, pero quizás quien no tenga la práctica puede entrar en un estado meditativo desde otro lugar. claro, Eso también podría ayudar, ¿verdad? totalmente. Sí. Eh, la meditación, la palabra meditación deriva de la palabra medida, de encontrar una medida, de encontrar un balance en el caduceo que tenemos, porque estamos en un sistema binario, que está bueno eso, gracias a eso es que hay diversidad, ¿sí? La Tierra, el Sol mismo, el Sol también es binario. ¿Mm? Eh, entonces, para Sí, poder atravesar, digamos, la experiencia con más disfrute, hay que, si uno logra reducir un poco ese caduceo, ese ir de una polaridad a la otra, en el centro, uno lo disfruta más, todo lo que pase, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, la palabra meditación viene de eso, viene de medida, de encontrar una medida en medio de eso, ¿sí? Encontrar un punto medio, el camino medio. Y claro, hay una cuestión, claro. claro, Un equilibrio. claro, imagínate como en una oscilación pendular, en donde de repente uno está súper bien, así como explotando en éxtasis, y luego ese péndulo se va hacia el otro extremo y uno se siente muy mal. Entonces, bueno, eso fue una dinámica que se estuvo dando, pero ahora en parte de este proceso que se está dando, no es que esa dinámica va a seguir siempre así tan polarizada, sino que es como que luego ese ritmo va a estar dado, pero en una octava más alta. Algunas personas, por ejemplo, este aspecto de la polaridad les lo ven como un problema porque dicen, ah, bueno, pues entonces todo trae aparejado su contracara, ¿sí? Pero en esa elevación que va a ser la Tierra, que está haciendo la Tierra, ese juego de polaridades ya está dado en un nivel de calidad mejor, ¿sí? Es como que si ese Claro. pendular que fuera entre estar muy bien y estar muy mal, luego se da entre estar muy bien y otra forma de estar muy bien, ¿sí? Es como que Claro. cambia la octava, ¿sí? Eh, claro, pero es que justamente gracias a esa dinámica es que se pueden producir las cosas. Incluso eso a nivel físico, cuando nosotros vemos en el sol que hay una llamarada solar,
también se está dando ese mismo fenómeno del otro lado del Sol. Es como si lo hiciera en equilibrio. ¿Mm? Y cuando en la Tierra, por ejemplo, hay un terremoto muy grande, también está el efecto antípoda, que es que también se genera ese mismo equilibrio en la otra parte del planeta. ¿Sí? Por ejemplo, Claro. cuando hay un terremoto en Oceanía, también se puede sentir en menor grado, pero también se siente, por ejemplo, acá en el Sudamérica, en el Atlántico. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es Claro. una forma armónica, ¿sí? Se genera una simetría, un balance, tanto en el Sol como en la Tierra. En realidad esas polaridades lo que hacen todo el tiempo es balancear las cosas. E incluso, bueno, en toda esta información que se comparte, ¿sí? De la Tierra, de la biosfera, eh, también esto tiene que ver con, bueno, con que van a haber muchas noticias de que hay muchos terremotos todo el tiempo, ¿sí? Bueno, eso es normal. Sí. El año pasado, en el 2025, han habido 46.000 terremotos, es un montón, 46.000. Wow. Y, sin embargo, Muchísimo, sí. salvo alguno que otro, que por ahí a veces hay algunos que son fuertes y que si justo son donde hay infraestructura, edilicia, eso rompe por ahí cosas. Fíjense que de 46.000 ha sido como muy amable el proceso. ¿Mm? Eh, por ejemplo, es decir, no hay que tener miedo de esos procesos porque son naturales. El año pasado hubo una tormenta solar muy fuerte, ¿m? Y cuando se generan tormentas solares muy fuertes, ese plasma solar llega a la Tierra, ingresa adentro, va hasta el núcleo, hace también reverberar la estrella interna que hay en la Tierra. La Tierra adentro tiene un sol también en su núcleo. Hay un sol, le llaman una estrella enana. Sí, Buenísimo. hay como un sol pequeño, ¿sí? Sí. Y reverbera, ¿sí? Como que están en contacto, están en comunicación los dos soles, el sol interno de la Tierra y el sol externo. Y también toda esa energía, porque se incrementa la potencia del sol interno de la Tierra. Es como si la Tierra también se empezara a iluminar desde dentro. Cuanto más se intensifica el sol externo, más se intensifica el sol interno. Eso también moviliza el magma. ¿Mm? En los cuerpos intermedios, hacia la corteza, hay líquido, hay magma. Y eso mueve las placas y eso genera los sismos. Entonces, es natural que si el Sol se mueve, la Tierra se mueve, ¿sí? Pero bueno, es parte de esta energía de movimiento, como decíamos nosotros en el cuerpo. Para que la energía circule, nos movemos las articulaciones. Bueno, la Tierra hace lo mismo. Es para que la energía circule. Claro. Y lo hace de una manera amable, lo hace de una manera muy amable, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en los noticieros dicen alertas, cosas, y para que la gente se preocupe. Sí, bueno, Para conectar con el bendito miedo. claro, Qué exacto. terrible. Sí. Es como la comida chatarra del emocional, el que le dan la comida chatarra al emocional del miedo. Claro. Entonces, no, ver que son procesos naturales, ¿sí? Por eso está bueno, toda esta información está toda disponible, yo también comparto un montón, es parte de los procesos Sí. naturales. Incluso hace poco he creado una escuela de geomancia que básicamente es para conocer a la Tierra. ¿Mm? Agarré esta palabra geomancia, geo es tierra y mancia es sabiduría, conocimiento, magia, de ahí viene la palabra magia, porque antiguamente los sabios hacían cosas, se conectaban con la tierra y las personas que no entendían decían esto es magia, hizo magia, no se entendía qué. Y luego la ciencia lo empezó a explicar, ¿sí? Entonces, bueno, la magia está más conectado Claro. como a lo arquetípico, es ideario, así, ¿no? Espiritual, pero tiene una cosa también muy concreta con lo científico. ¿Mm? Eh, por eso, en ese aspecto de la geomancia, eh, utilizo mucho ciencia
para que conozcamos la Tierra, para que conozcamos cómo funcionan sus cuerpos, eh, cómo nos relacionamos con los elementos. En todas las culturas ancestrales antiguas, por ejemplo, el chamanismo en Asia, ¿m? El chamanismo originalmente viene de la zona de Siberia. Los chamanes no era que estaban con muchas cosas de rituales ni nada de eso, no habían cosas complejas. Eso fue después. En el principio, en el origen del chamanismo, solamente estaba la conexión con los elementos, con el aire, con el fuego, con la tierra, verlos, cómo se mueven, qué es lo que hacen y también entenderlos cómo están dentro nuestro. Los 5 elementos están en el cuerpo. Mm, A eso mismo los chinos les decían Feng Shui, es lo mismo. En mm, Europa los celtas usaban palabras como más vinculadas a la geomancia, a la magia de la tierra. Y acá en América también sí. había mucha de ese conocimiento, está todavía, está, porque es parte de esa primer noción que decíamos de no olvidarnos que somos uno con la naturaleza. Cuando reconectamos de vuelta con la naturaleza, de vuelta aparece la sensación de plenitud, de contentamiento, de estar contentos. Entonces, bueno, todas esas culturas madres entendían eso, que la tierra, por eso le llamaban madre tierra, una madre que hace, una madre Ujú. cuida, procura de que estés bien, te da lo que necesites para que crezcas. Bueno, la tierra hace lo mismo con nosotros. ¿Mm? Por eso, los humanos que caen en el olvido empiezan a pensar que la tierra puede ser algo peligroso, cuando en realidad no. La dimensión es benéfica. ¿Mm? Y además los elementos, Me gusta. ese juego con los elementos que hacían todas las culturas antiguas, uno lo ve afuera, pero también está dentro. ¿Mm? Tenemos el agua en la sangre, en los líquidos del cuerpo, tenemos el aire en los pulmones, en el prana, tenemos la tierra en la fisicalidad, en los huesos, en la carne, y tenemos el fuego en el calor interno, en el espíritu. ¿Mm? Tenemos el éter en los nadis, en los meridianos, en el cuerpo de luz. ¿Mm? Es decir, los 5 elementos están afuera y están adentro. ¿Mm? Eso era lo que proponía antiguamente la geomancia. Obviamente eso después nunca nos lo enseñaron en la escuela, en ningún lado, y se fue olvidando. No conviene. Claro, No, no conviene. No convenía claro, para eso, para esos sistemas que, claro. claro. Se empezó incluso a fragmentar todo, a separar, cuando en realidad todo está integrado. Estamos como volviendo a eso, a volver a integrar todo en unidad. Absolutamente. Es como una, no sé si lo ves como una actualización de software Sí, quizá de nosotros o sí, ¿verdad? Que es como una actualización completa y que eso está prácticamente bajando otra vez toda la información que estaba olvidada claro, por ahí claro, a cada uno, claro. claro. Mm, Y está siempre esa información. De hecho, es la base, es la base. Eh, ujú. Cuando vemos las culturas de Oriente, yo me remito siempre mucho allá porque vengo bastante de ahí, pero en definitiva todas las culturas madres son iguales. Cuando uno ve acá la cultura andina, es lo mismo. ¿Mm? Se comparte demasiada sabiduría, ¿verdad, Sí, Martín? Como que todos, cada uno en sus lugares tenían como acceso a la misma sabiduría y cada quien le dio los nombres, pero prácticamente se habla siempre de lo mismo. claro, exacto, exacto. Y además me llama la atención mucho eh, que se cambió ese sentido, ese aspecto de la dimensión como algo benéfico, la dimensión como algo benéfico. ¿Mm? Correcto. De hecho, por Mm, ejemplo, en Oriente, en las líneas más antiguas del Dharma, hay unas líneas que le llamaban los del Sol, eh, que ahí era donde estaban las líneas Kumaras también. Eh, Ellos le decían
a la fuente, a Dios, como se le quiera llamar, tiene muchos nombres, a la fuente, ellos le decían Sí. todo bien, decían, era como que Mm, algo que está todo bien, en el sentido qué relajado, bonito. claro, fíjate Sí. esa otra concepción que vino después, como que si había un Dios como mirando, juzgando, o que incluso podía llegar a castigar, Ah, ¿sí? Fue una distorsión. Originalmente la concepción del creador era total. todo bien. Cuando se referían al creador decían todo bien en el sentido como de relajación, de cuando uno dice sí, está todo bien, y todo bien en el sentido amplio de la perfección, como que en el universo está todo bien, hay un orden macro que atraviesa todo. Ese era uno de los nombres antiguos que tenían, todo bien es la traducción, no le decían Kuntu Sampo, pero todo bien es la traducción al Claro. latino. Mm. Qué espectacular, me encanta. Tiene tanto sentido. Sí, Es es, impresionante, es impresionante. es parte de Em, construir todo eso, que la gente mucho habla de construir, ¿no? Hay un momento en que como sociedad mucha gente dice, bueno, estamos haciendo un lío, estamos dañando el entorno, mm, hay mucha violencia, hay mucha confusión. Entonces mucha gente empezó a hablar de construcción, de construir eso, desarmarlo para poder armar sí. algo, o incluso desarmarlo para ver qué había antes, qué había ya desde base. ¿Qué está tapando? Claro, ¿Qué está tapando todo eso que se construyó? exacto. Ujú, Entonces, bueno, eso es una forma también de deconstruir. ¿M? Y es una forma como total. muy raíz de deconstruir eso, o sea, es ir muy, muy a las raíces. Incluso este concepto que apareció ahora, que la gente a esa ilusión, a eso que funciona mal en la dimensión le dicen Matrix. ¿M? En un punto se le Sí. dice al Mm, sistema, al sistema humano, y también a esa cosa como de que hay algo como que funciona mal. Una sensación de cómo puede ser mm, que funciona mal. Eh, bueno, la gente ahora le dice Matrix en referencia a una película de los 90, pero antiguamente, claro, a eso se le llamaba samsara, a esa sensación de que hay un olvido, hay algo como que, ¿qué fue lo que se olvidó el humano? como, Claro, ¿en qué? como que nos faltará algo. Claro, a Mm, eso se le llamaba samsara, a esa ilusión. Entonces, cuando uno logra despejar el samsara, se empieza a encontrar con, cuando uno deconstruye el samsara, se empieza a encontrar con que la dimensión es benéfica. De hecho, la dimensión, antiguamente le decían sunyata, el vacío, le decían la gran madre, ujú, porque es cuando uno en meditación ujú. tiene una experiencia de vacío, es como estar en una inmensa luz omniabarcante, ¿m? Que uno en ese, cuando tiene esa experiencia de sunyata, uno entiende que se da ese proceso desde la luz, no manifiesta, se manifiesta todo lo creado, todo lo conocido. ¿M? Es un poder infinito de creación. Bueno, a eso, a ese vacío, que en realidad no es que está vacío, está lleno de todo, es donde está toda la vida, ¿m? A ese vacío le decían la gran madre. Lo contiene todo. Claro, decían la gran madre, como Qué ese bonito. gran útero que crea todo, ¿sí? De luz. Entonces, bueno, esos conceptos Ujú, eh, son parte de, bueno, el de construir todo el relato que nos fueron dando, ¿no? De que el mundo es peligroso, de mm. que la naturaleza es algo peligrosa, o no, al contrario, es el recuerdo, es la medicina, la naturaleza, es el recuerdo de lo que somos. No me queda duda, no me queda duda de eso. Totalmente. Y Martín, había otro tema que me habías Mm, acercado, que tiene que ver con esto de los centros mm, planetarios. Eh, ¿Cómo podemos ir hablando sobre estos términos, que también son otros términos que mucha gente está muy familiarizada y otras que no tanto, pero son puntos mm, energéticos, geográficos a los que podemos ir o
no necesariamente, o sí, pero no. Háblanos un poco sobre esto. Bien, así como el cuerpo humano tiene líneas de energía, tiene chakras, ¿sí? Por ejemplo, donde se Ujú. cruzan en nosotros muchos nadis, muchos meridianos, se genera una rueda, se genera un chakra, la palabra chakra es rueda. ¿M? Así como en nuestro cuerpo, Ok. pongo el ejemplo para que desde nosotros mismos lo entendamos, ¿no? Así como en nuestro cuerpo se generan esos Sí. chakras, en la Tierra también se genera, esa información está disponible, está muy completa, ¿sí? Todas las líneas de energía que hay en la Tierra. Y hay algunos puntos donde se dan ciertas condiciones geomagnéticas para que se acumule mucha energía, ¿m? Que se formen como una especie de chakras de la Tierra. Y también hay una particularidad que es que en algunos lugares, por ciertas cuestiones geológicas de los lugares, eh, hay algo llamado centros planetarios. Los centros planetarios son lugares donde específicamente se actualiza como de manera más rápida y más intensa, por así decirlo, el proceso de actualización. Este proceso que hace la Tierra de evolución, de actualización, bueno, en los centros planetarios se dan ciertas cuestiones geomagnéticas, incluso los centros planetarios están vinculados a macizos, a zonas, a placas tectónicas que tienen incluso muchos cristales bajo superficie y generan ciertas condiciones de que el voltaje, entre otras cosas, ¿no? El voltaje que viene del Sol se pueda receptar de una manera más plena, más rápida, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí donde estoy ahora se conoce como el Centro Planetario de ERKS, RKS. Eh, Sí. en Sudamérica hay varios centros planetarios. Eh, Hay uno llamado Iberá, al sur de Buenos Aires, que Iberá tiene una parte oceánica y tiene una parte también tierra adentro. El centro aquí Sí. de ERCS tiene que ver con todo lo que es el macizo de las sierras de Córdoba. ¿M? Es una zona muy amplia. Sí. Luego hay un centro planetario también en Brasil llamado Mir Nayad, que también es en una zona geológica donde hay muchos cristales. ¿M? Está el centro planetario de Aurora en Uruguay, que es la parte del macizo norte de Uruguay, donde hay mucha amatista bajo tierra, por eso hay unos yacimientos de amatista muy grandes, ¿sí? Yo he notado que en los centros planetarios hay cuestiones con los cristales, ¿sí? Aquí también hay mucho, aquí en las sierras de Córdoba hay mucho cuarzo blanco, mucho cuarzo cristal, ¿m? Además de mucha agua, ¿sí? Mm. Son condiciones geológicas y geomagnéticas de la Tierra. Bueno, en Perú está Mistitlán, el centro planetario de Mistitlán, ¿sí? Hay muchos. En Sudamérica se da justo la casualidad de que hay muchos y son bien potentes. Así que bueno, es interesante Mm. estar aquí por Sudamérica, poder recorrerlos los que puedan. ¿M? Eh, Y una de las funciones importantes que tienen, esto lo mencionaba Triguerio en su momento. Triguerio fue un investigador que estuvo aquí en ERCS, luego él fue a Mirnayad, en Brasil, y fundó espacios para que la gente pueda meditar, ¿sí? Y bueno, él era bastante estudioso, sacó muchos libros, ¿sí? Él fue uno de los primeros que empezó a hablar de los centros planetarios junto a Ricardo González, otros investigadores contemporáneos. Y él mencionaba de que una de las funciones principales de los centros planetarios es que puedan generar mayor estabilidad en la transición, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Mm. transición la Tierra se va a mover. Todo esto que decíamos, viene energía del Sol, ingresa,
irradia con más fuerza el suelo interno de la Tierra, se mueve el magma, entonces se mueven las placas, se mueven los océanos, se mueven las costas. Entonces, bueno, los centros planetarios son macizos, son zonas macizas que van a brindar una mayor estabilidad, ¿m? Para que justamente en la parte de la Tierra, de la superficie, se pueda ese movimiento balancear, estabilizar. ¿M? También son lugares donde, Tiene sentido. claro, son lugares donde eh, la energía se puede procesar de otra manera y los humanos están como un poco más eh, receptivos a poder ampliar un poquito, ¿no? su conciencia. Y se da algo muy curioso, centros planetarios hay por todos lados, ¿eh? Hay en todo el planeta, eh, pero se da algo muy curioso de que justo en la parte del sur de Sudamérica hay algo llamado anomalía magnética del Atlántico Sur. Si buscan información de eso van a ver por todos lados. Eso se empezó a detectar en el 2012, cuando fue el 2012 justo el año en que los mayas mencionaban que terminaba un Bactún, que terminaba un ciclo de tiempo y que, Correcto. claro, ahora estamos en el ingreso del Bactún 14. Bueno, en el 2012 empezaron a detectar de que había una zona de Sudamérica en donde aparentemente había una falla, en realidad no es una falla, como que el campo magnético de la Tierra estaba como más finito, ingresaba más luz. Y de hecho los satélites y los aviones cuando pasan por ahí lo esquivan. ¿Mm? Entonces, bueno, justamente esta zona, la anomalía magnética del Atlántico Sur, justamente triangula con los 3 centros planetarios del sur, con Mirnayad, con Earth y con Iberá. Forman un triángulo. ¿Mm? Entonces, bueno, claro, es como que si hubiese una cantidad muy fuerte de luz que se junta ahí. Y claro, eh, al principio yo esto lo descubrí a través del CONICET. El CONICET es como una institución científica acá de Argentina. Ellos publicaban papers. Sí, correcto, sí, publicaban papers. ¿Sí? Y muy neutro. Sí. Decían, bueno, miren, hemos encontrado esto. No sabemos qué pasa. Hemos encontrado, los satélites lo detectaban, y luego empezaron todas las noticias como que si podía ser una especie de evento catastrófico, cuando en realidad no. Es un proceso que está haciendo la Tierra, que está, claro, está abriendo esos... Siempre se van por ahí, claro. Qué terrible los medios. Sí, yo siempre tratan de irse por ese lo lado. menciono porque por ahí después la gente que escuche esto, cuando investigan, googlean y van a ver que salen noticias y bueno. Van a encontrar. Claro, siempre están las dos cosas. Entonces que se vayan por su propio sentir con eso, ¿sí? Y la verdadera ciencia siempre es neutra. La verdadera ciencia, la ciencia es parte del rayo verde. Muestra lo que hay. Claro, exacto. El rayo verde es la ciencia, es la sanación y es la verdad. Y entonces, bueno, la ciencia bien entendida es neutra, es la verdad, es buscar la verdad. Entonces, cuando uno ve los papers de ciencia que aparecieron en ese momento, la NASA mostraba imágenes satelitales y decían, no sabemos qué pasa, pero es como si hubiese una especie de agujero de luz que se está generando ahí. Bueno, la cuestión es que no pasó nada. Simplemente empezó a denotar de que es una zona interesante para justamente para el ingreso de luz. Eso básicamente es a grandes rasgos lo que se puede mencionar de los centros planetarios, ¿sí? Son como lugares para la transición, ¿sí? Además de los discos solares, los discos solares también son tecnología muy antigua, que traen toda la memoria de la Tierra, es como si fueran, sí, es tecnología que es física, pero también es etérica,
con toda la historia de la Tierra, toda la historia de todas las distintas humanidades, porque luego que se dé esta transición, va a dejar de estar el sesgo. La historia de la humanidad que nos cuentan es así muy cortita en comparación con lo que realmente aconteció. Y lo mismo que la historia de la Tierra. Nos cuentan una historia de la Tierra así muy cortita, cuando en realidad la historia de la Tierra es inmensa, es maravillosa. Y bueno, todo eso está en los discos solares. ¿Mm? Además que los discos solares también son tecnología que ayudan a balancear, a equilibrar todos estos gradientes energéticos que vienen del Sol. ¿Mm? Tal cual. Cuando se menciona, claro, en la espiritualidad se menciona la palabra iluminación, es algo literal eso, es algo literal que se da en la Tierra. Entonces, a medida que aumenta el gradiente energético del Sol, aumenta el gradiente energético del Sol interno, de Gaia. Entonces la Tierra se ilumina, literalmente se ilumina, ¿sí? Tiene más luz. Es literal eso. Qué bonito. Claro. En el aspecto de la meditación, esa iluminación se le llama también despertar, porque uno se despierta de ese olvido, de ese sueño, de haberse creído separado de las cosas, ¿sí? De haberse sentido desamparado del mundo, ¿sí? Uno se despierta de esa ilusión. Por eso se llama despertar. Sigue habiendo un cuerpo físico, la persona sigue estando ahí igual que siempre, pero se va esa sed de sentirse incompleto, se va. El ser se siente pleno nuevamente, eso es despertar. Y por eso también se llama liberación, porque uno se libera de todo lo que le generaba confusión. ¿Mm? Se libera de todo el samsara, de todo lo confuso. En realidad es algo muy simple, ¿eh? No es que no es una cosa espectacular, un show, no, es algo muy simple, claro, y ahora eso está cada vez más disponible. Cuando un ser humano se ilumina, significa que empieza a haber más luz circulando por su cuerpo etérico, por su cuerpo de luz, hay más gradiente de luz, entonces se despierta del olvido y se libera de todo lo que lo confundía antes. Se libera porque simplemente ve las cosas tal cual son. ¿Mm? Y aunque en el mundo, Así es. claro, aunque en el mundo luego siga habiendo gente confundida o cosas, esa persona ya se ha liberado, ya no se confunde más. Sí, ya no hay vuelta atrás. Exacto. No hay forma de volver atrás. Exacto. Bueno, y con respecto a la Tierra, es lo mismo. Ese proceso se da a nivel físico en la Tierra. La Tierra literalmente se ilumina, literalmente. Tal cual. Martín, ¿y ahí hay necesidad de ir directamente, físicamente a estos lugares, a estos centros planetarios, para poder absorber o nutrirnos de esta energía que ellos están emanando o que emanan, que han emanado siempre, pero que quizás ahora están como más movidos? ¿Es necesario ir a esos lugares o digamos que si vamos, accedemos como un poco más a esa frecuencia? ¿Cómo funciona? Claro que si vamos es divertido. Sí, me encantaría. Ya yo tengo varios en la lista. Tengo una lista ya con algunos lugares a los que sí o sí tengo que ir. Claro, Sí, sí. no es necesariamente, o sea, uno donde está, ya uno está, no pasa nada. Claro. Pero bueno, es interesante a veces, ¿no? Porque son maneras de direccionar la energía disponible. Sí, ¿qué vamos a hacer con nuestro tiempo, nuestra vida aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Hay gente que se enfoca en eso, en tener un auto caro o en tener un estatus social, ¿sí? Esa es la sed que genera el olvido. La gente quiere ser importante a través de generar un ego importante, ¿sí? Eso es la sed del olvido. Cuando vas para el otro lado, mantenerse en el afuera. claro, cuando vas para el otro lado, para poder saciar la sed verdadera de recordar quién sos, entonces cambian los propósitos. Entonces por ahí sí, se puedes decir, bueno,
voy a ir a visitar uno. Generalmente los lugares te llaman a vos, ¿viste? A veces te llaman, sentís acá adentro, decís, tengo ganas de ir a tal lado y no sé por qué. Y además se van dando las cosas, se dan. Aparece alguien que te dice, que conoce a alguien que vive por ahí, te dicen cómo llegar, se dan las cosas, ¿sí? Pero bueno, tiene que estar esa pequeña siembra interna de intencionarlo también, ¿sí? Es decir, por un lado los lugares te llaman, correcto, los centros planetarios, los discos solares te llaman, ¿sí? Porque vas a tener una buena experiencia ahí, pero también uno, bueno, de su parte tiene que disponerse, ¿no? Invitan, pero no no va a caer obligan. del cielo, hay que tener acción inspirada. Claro, Claro. exacto. Perfecto. Ay, me encantó, Martín. Qué conversación tan bonita. Te agradezco tanto que estés aquí y que hayas compartido conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. Así que nada, todo tu conocimiento, toda esa información tan valiosa. Yo siento que ahora más que nunca hay que hablar de estos temas y te agradezco que hayas venido a compartir tu luz con nosotros. Muchas, muchas gracias. Ha sido un súper placer. Gracias por acompañarnos en este episodio de Buscando Respuestas. Si esta conversación resonó contigo, recuerda suscribirte al canal, dejarnos un like, escribir un comentario y compartirlo con las personas a quienes creas que este episodio puede sumarle valor. Tu apoyo es vital para ayudar a despertar a más conciencias y a seguir buscando respuestas.